Bueno, hemos terminado ya. Llevo repitiendo esto ya varias semanas, pero es que... Y hemos terminado ya la serie sobre los 10 mandamientos, pero... Entonces, hoy me gustaría hablar de la Biblia. Dice, esto está bien, vamos a la iglesia y van a predicar sobre la Biblia. Menos mal, ¿no? Que vamos a hablar sobre la Biblia y no sobre otras cosas. No sobre el libro de Mormón o el Corán o cosas así, ¿no? Pero yo estaba pensando en un par de cosas. Sobre todo estaba pensando en muchas personas, quizá, o probablemente algunas de ellas estáis aquí. Eva acaba de salir con los niños y, bueno, no sé lo que ha preparado, pero seguramente ha preparado algo que tiene que ver con la Biblia. Alguna historia de la Biblia, no lo sé exactamente lo que habrá preparado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Biblia es fundamental para los creyentes. Y nuestra manera en que nos acerquemos a la Biblia o la tomemos va a determinar en buena parte nuestra vida, como creyentes o no creyentes. La Biblia, nosotros no creemos, los cristianos no creemos que haya, como dice la gente, algo más, un ser superior en algún sitio. Nosotros no creemos eso. Bueno, sí. Pero nosotros creemos que ese Dios es personal. Es una persona. Y le conocemos porque nos habla. Nosotros no podemos... eso es algo que hay veces que... es un argumento muy utilizado quizá entre los ateos, ¿no? Al hablar de la idea de que, bueno, a Dios no se le puede ver y tocar. ¿Cómo sabemos que existe? Y pensaba, si tú conoces a una persona, un amigo, ¿cómo conoces a tu amigo? Pidiéndole, a ver, pásame una analítica completa, a ver cómo estás de salud, a ver si tienes problemas de colesterol, de esto, lo demás allá. ¿Es así como conoces a tu amigo? No, conoces a tu amigo hablando. Entonces nosotros creemos en un Dios que habla y con el que podemos hablar nosotros. Un Dios que se ha revelado, no es solamente alguien superior que está por ahí en algún sitio, ¿no? Y la verdad es que me gustaría, bueno, hay dos aspectos, y uno de ellos quizá te haya ocurrido a ti alguna vez, que hablas con gente no creyente y uno de los escollos con los que te encuentras es el tema de la Biblia, ¿no? Hay gente que piensa que la Biblia es falsa, es un montón de historias falsas. Hay gente que piensa que la Biblia tiene algunas enseñanzas buenas, pero no te puedes tomar, no puedes quedarte con el paquete completo. Hay cosas que hay que desechar. O hay gente que piensa que hay que escoger algunas cosas porque otras están ya pasadas. Vivimos en el siglo XXI y no se pueden mantener ciertas cosas, ¿no? Fundamentalmente, y si lees de vez en cuando, yo no sé si en los periódicos, no sé si en la tele, como no tengo tele, no me entero, pero en los periódicos de vez en cuando aparecen artículos sobre Jesús, sobre la Biblia, y fundamentalmente se suele, y esa es quizá un poco la idea que se tiene en general, ¿no? Tres cosas. Una de ellas, la mayor parte de la gente de los artículos no niegan que Jesús existiera, algunos sí. Otros simplemente dicen, bueno, no está muy seguro que existiera. Otros dicen, sí existió. Fue un maestro, un rabino del siglo I, judío, y poco más. Y entonces, ¿qué entienden? ¿Cómo ven el Nuevo Testamento? Los evangelios, fundamentalmente. Y esa es un poco la visión que hay en el mundo, y probablemente la habréis escuchado a algunas personas. Pues piensan que después de la muerte de Jesús circularon un montón de leyendas, de historias sobre Jesús. Algunas se amplificaron, se embellecieron, más o menos, pero son básicamente leyendas. O sea, la realidad, lo que hay de verdad en los evangelios, pues puede ser poco. La mayor parte son leyendas que han sido transmitidas.
¿Alguna vez habéis escuchado ese argumento cuando habéis hablado con alguien? ¿No? Sí. Ese es algo generalmente, lo podéis leer, yo lo he leído en algunos artículos en los que hablan sobre Jesús, hablan de Jesús de Nazaret, así como poniéndole distancia, ¿no? Este es uno de los puntos, primero, que básicamente son historias que circularon y se inventaron, se amplificaron después de su muerte. Otro de los puntos otro de los elementos de estas ideas, es que estas historias que circulaban de manera oral, mucho tiempo después se escribieron. Se pusieron por escrito y como había tantas y tantas historias, tenemos muchos evangelios. ¿Habéis oído hablar de los evangelios apócrifos? Hay montones de ellos. Hay montones de ellos. Está el evangelio de Tomás, el evangelio de estos evangelios apócrifos, la verdad es que hemos sacado un montón de cosas, ¿eh? Luego hablaremos, por ejemplo, de los evangelios apócrifos tenemos algo tan tradicional en España como son los tres reyes magos. Los nombres de los tres reyes magos, ¿sabías que Melchor, Gaspar y Baltasar vienen de los evangelios apócrifos, de la Natividad? Nombres, por ejemplo, el nombre de los padres de María, Joaquín y Ana, son de los evangelios apócrifos. No aparecen en los evangelios canónicos, pero los hemos ya asimilado, son parte de nuestra tradición, ¿no? ¿Quién no sabe aquí, al menos los españoles, quién no sabe aquí, quién no conoce los nombres de los tres reyes magos? Todo el mundo. Pues que sepáis que vienen de los evangelios apócrifos. Bueno, entonces lo que dice es que se escribieron estas historias mucho tiempo después, se transmitieron oralmente y después, siglos después, se escribieron, ¿no? Otro de los puntos que generalmente se dice es que después, cuando la Iglesia se convirtió en una institución, cuando fue aceptada por el Imperio Romano, a partir del emperador Constantino, siglo IV, se convirtió en una institución, entonces, claro, para consolidar su poder, los padres de la Iglesia, los líderes de la Iglesia, más o menos se quedaron con estos y desecharon los otros. Básicamente, hay docenas de evangelios que básicamente se tiraron a la basura, se desecharon. No sé si habéis oído estos tres puntos alguna vez. Si no los habéis oído, la mayor parte de la gente no tiene ni idea. Pero hay gente, generalmente ateos, agnósticos, que suelen utilizar este tipo de argumentos. Entonces, si alguna vez habláis con gente, os voy a intentar ayudar, algo de material para hablar. ¿Qué ocurre con estas tres suposiciones? Que parecen estar muy bien razonadas, pero son lisa y llanamente falsas. Es así de sencillo, es falso y se puede probar que son falsas. Vamos a ir punto por punto. Y vamos a apoyarlo, vamos a ver dónde está esto. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. ¿Y esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? Anda. Al primer capítulo, al comienzo del Evangelio de Lucas. Esto tarda en abrirse, las de papel. Ahora se abre, en fin. Bueno, ¿alguien tiene...? Ya está, al fin. Al fin se ha abierto esto. Ay, no está mal. Al fin. Versículo 1. Dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lo primero que está haciendo, y esto lo podemos ver en bastantes lugares en el Nuevo Testamento, lo que está haciendo Lucas es decir, esto no son leyendas. Estos son historias que esto es Lucas,
Pero luego tenemos otros de los evangelistas que fueron testigos directos. Lucas lo dice, que él ha recopilado todas estas historias hablando con ellos, con los testigos oculares, directamente. Esto no es inventado, lo dice, pone énfasis en eso para que todo el mundo sepa que estas historias son verdaderas. Y es fundamental lo que dice está basada en testigos oculares. Lo de los testigos oculares es algo fundamental y todos lo podemos entender. Hace unos años murió el último veterano de la Primera Guerra Mundial, ya no queda ninguno, todos han fallecido. De la Segunda Guerra Mundial cada vez quedan menos, de la Guerra Civil Española también quedan menos. Y durante muchos años, probablemente habréis visto documentales en los que se les hace entrevistas. Yo me acuerdo también, vi un documental en Estados Unidos, hay un museo en el que se recopilaron los testimonios de un montón de víctimas del Holocausto, gente ya mayor, judíos, y lo que hicieron, es una cosa muy, muy curiosa, con tecnología hicieron hologramas de estas personas. Y lo que hicieron fue, durante semanas, pues los obligaron a llevar siempre la misma ropa, durante semanas recopilaron todas las preguntas que a alguien se le ocurrirían hacer a un superviviente del Holocausto. Cientos de preguntas. Y se las hicieron a estas personas y estas personas las respondían y las grabaron. Entonces es un museo muy curioso porque tú entras y ves, y muchos de estos ya han muerto después de haber hecho estas entrevistas. Entonces tú entras y ves en 3 dimensiones, en forma de holograma, a estas personas, algunas de ellas han muerto, y les puedes hacer preguntas y te las contestan. Porque han contestado todas las preguntas que se les pudieron ocurrir. Entonces, las preguntas que a ti y a mí se nos ocurrirían son preguntas que ya se les ha ocurrido a otras personas. Entonces les pregunto, ¿cómo sentías? ¿Y qué comías? ¿Y qué te ocurrió? ¿Y alguna vez intentaste escapar? Tienen respuestas para todos. Y lo hicieron, ¿por qué? Porque estas personas iban falleciendo, se iban haciendo cada vez mayores. Los testigos oculares son fundamentales. Y esto es lo que está diciendo Lucas, es lo que dice Juan también, es lo que dice Pedro, es lo que dice Pablo. Hablan de, estos no son historias inventadas, son recopiladas por testigos. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si hay testigos oculares, si tú te inventas una historia, el testigo dirá, eso no es verdad, eso es falso, porque yo estaba allí y lo conozco. Se me ocurría un ejemplo curioso. Yo no sé, ¿cuántos de vosotros recordáis el intento de golpe de Estado de 1981 en España? Solo Carlos y Cristina. Los demás, Milagro se acuerda también. ¿Erais pequeños? Bueno, ahora en estos tiempos, pues hay filmaciones, etcétera, etcétera. No es lo mismo que en aquella época, que en el siglo I. Pero en el siglo I no hay vídeos. No hay hemerotecas, no hay manera, solamente quedaba lo que decía. Por eso era tan importante el testimonio de los testigos. Si alguien os dice a vosotros que lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981, la invasión de guardias civiles del Congreso de los Diputados en Madrid, el secuestro del gobierno en pleno, no es cierto, ¿qué diríais? ¿Pero cómo lo sabéis? ¿Cómo no sabéis que las imágenes han sido trucadas? Eso fue hace 40 años. Yo soy un testigo ocular. Yo conocía al teniente coronel Tejero, el que entró y empezó a pegar tiros. Yo conocía al cerebro del golpe de Estado, el general Armada. ¿Sabéis por qué? Porque yo fui su carcelero durante varios meses. Yo hace 40 años estaba en la Policía Militar en Madrid y estuve el día de la sentencia en el Servicio Geográfico del Ejército y ahí estaba yo con mi casco blanco y mi metralleta. Y después, tiempo después, me mandaron a vigilar al general Armada. Y ahí estaba en el Servicio Geográfico del Ejército y hablé con él. Era un hombre muy afable.
Además estaba casado con una marquesa y él es marqués consorte, marqués de Santa Cruz de Ribadulla. ¿Y cómo lo sé? Pues que regalaba puros con vitola. Y uno de sus puros ponía marqués de Santa Cruz de Ribadulla. O sea, sé que es cierto porque yo lo vi, hablé con él. Soy un testigo ocular de hace 40 años. Los que sois jóvenes, alguien os puede decir, esos vídeos son trucados. Esos son vídeos trucados hechos por la ultraderecha para meter miedo. Pues no. Sí, y a Tejero estuvo en nuestro cuartel y la gente se le cuadraba. Me acuerdo de él en camiseta blanca y calzoncillo, bueno, calzoncillo, ¿no? Pantalones cortos blancos. Por ahí se paseaba todo el mundo y tal. Eso es un ejemplo que se me ocurría personalmente. Desde hace 40 años y lo recuerdo como si fuese ayer. Las conversaciones con Arnada y el apartamento que tenía y su mujer y sus hijos que le venían a visitar. Por eso digo que es fundamental. Y esto es lo que está diciendo Lucas, que son testigos. ¿Y cuáles eran esos testigos? Pues él dice que algunos de los apóstoles y además hay otros testigos. No sé si habéis fijado cuando leéis los evangelios, a veces te dicen cosas distintas y en algunos aparecen ciertos nombres y en otros no. Por ejemplo, es en Marcos, el capítulo 15, cuando Jesús es sentenciado y anda arrastrando la cruz. Recordáis que obligan a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la cruz con él. Y si recordáis lo que dice, en Marcos dice, era el padre de Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo eran los hijos de este Simón de Cirene, o sea que los conocéis. Si no me creéis a mí, id y preguntaros a Alejandro y Rufo, que os cuenten. ¿Recordáis la historia cuando Jesús es arrestado? Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los sirvientes. Pues en uno de los evangelios de Juan, me parece que se nos dice que se llamaba Malco. Ve y preguntadle a Malco qué le pasó con la oreja. Se nos dice el nombre de la persona, para que sepamos quién es. Creo que en Juan se nos dice las mujeres que fueron a la tumba y vieron a Jesús resucitado primero. Una de ellas se llamaba Salomé. Solo la menciona Juan, me parece. ¿Por qué? Porque era testigo ocular. Los dos discípulos de Emaús, de los que luego hablaremos, uno dice en Juan que se llamaba Cleofás. No, en Lucas, perdón. No es que se llamaba Cleofás. Es decir, no me creéis a mí, preguntadle a Cleofás. Está lleno de testigos oculares, o sea, que eso de leyendas, nada. Además, cuando una historia está fabricada, pues te fabricas los nombres o no dices ninguno, pero dices el nombre de Cleofás, uno de uno, pero no el del otro. Una de las cosas, uno de los elementos por los cuales los historiadores intentan descubrir si una historia es verdadera o es falsa es por los detalles que tienen. Generalmente las historias falsas tienen pocos detalles. Y tienen pocos detalles gratuitos. No sé si os habéis fijado cuando veis una película y a alguien se le cae algo del bolsillo. Sabes perfectamente que no es casualidad, luego lo que se le ha caído del bolsillo tendrá que ver con la trama después. O cuando alguien pasa por un sitio y escucha una conversación así al azar, esto no es un accidente. Tú cuando vas por la calle escuchas cientos de conversaciones. ¿Te acuerdas de alguna? No tienen significación. Los evangelios están llenos de detalles que no van a ninguna parte. No sé si os acordáis de la historia. En el evangelio de Juan, cuando las mujeres van a ver a los apóstoles y les dicen que Jesús ha resucitado, Pedro y Juan salen corriendo. Y lo que nos cuenta la historia es que Juan, no sé si es que era más joven o no, pero corría más y llegó primero. Y dices, ¿y? Pues nada más, no tiene mayor trascendencia en la historia. ¿Qué significa eso? Pues que estaban allí y lo vieron. Y simplemente están diciendo lo que ocurrió, que Juan llegó antes que Pedro, pura y simplemente. Son detalles de veracidad y los evangelios están llenos de ellos, de ese tipo de detalles. Por tanto, los evangelios no son leyendas y son historias contadas por testigos presenciales y oculares que dan fe de lo que se dice es cierto. Hay cosas, en los evangelios está lleno de cosas sobrenaturales, pero que sean sobrenaturales no significa que sean imposibles de aceptar. Son sobrenaturales. No son fantasías, son cosas diferentes.
El segundo punto es que dicen que los evangelios se escribieron mucho tiempo después. Pues no. Los evangelios se escribieron probablemente como muy tarde. Se supone que el último fue el Evangelio de Juan hacia el año 80 después de Jesucristo. O sea, solamente apenas 50 años después de la muerte de Jesús. Yo me acuerdo del 23F hace 40 años. O sea, que no es tanto tiempo, dice 50 años, no es tanto tiempo. Y me acuerdo de cosas anteriores. Yo me acuerdo de ver a Franco pasear y saludar con la mano desde su Rolls negro. Yo vi a Franco. O sea, que Franco existió, yo lo he visto. Y de eso fue hace más de 50 años, yo lo sé, no es tanto tiempo. ¿Cómo sabemos que se escribieron en ese tiempo? Hay varios detalles que te pueden parecer más o menos convincentes. Uno de ellos es que ninguno de los evangelios ni las cartas mencionan la destrucción de Jerusalén. Todos hablan de profecías, pero nadie habla de que fuesen cumplidas. ¿Cuándo ocurrió la destrucción de Jerusalén? Por el general Tito, al año 70. Hechos de los Apóstoles, si recordáis, termina antes de la muerte de Pablo. Se sabe que Pablo murió hacia el año 65. O sea que es lógico pensar que fueron escritos antes del año 70 y antes del año 65. Y además hay pruebas documentales. Está el P52. ¿Qué es el P52? El pergamino 52. Pergamino, no, es el papiro, no es un pergamino, es un papiro. Está hecho de materia vegetal. Papiro 52, que está en el Museo John Ryland de Manchester. Museo no, es una biblioteca. Es un trocito pequeñito del Evangelio de Juan, capítulo 18. Y está datado más o menos sobre el año 120, menos del año 150. Así es como ha sido datado por la escritura, el estilo, la manera en que está escrito. Hay variedad, algunos dicen que es el 100, 120, 150, es difícil de decir. ¿Eso qué significa? En aquellos tiempos no había imprenta, todas las copias, lo que se hacía era copiar a mano. ¿Y qué es lo que ocurría? El material que se usaba era un material que no duraba mucho tiempo, entonces es normal no tener copias. Entonces tenemos esta copia significa que el Evangelio de Juan no fue escrito más tarde del año 80, aún menos de 50 años desde la muerte de Jesús. Esos son datos que hay que tener en cuenta cuando la gente dice, los Evangelios se escribieron mucho después. Mentira. Y para que nos hagamos una idea, a la Biblia se la trata siempre de manera injusta, comparada con otros escritos. Por ejemplo, nadie duda de que Julio César escribiese la Guerra de las Galias, poco antes de la vida de Jesús, el año 40 antes de Cristo, más o menos. Pero ¿sabéis de cuándo es la primera copia? Es del siglo X, del año 900 y pico. Y si vas a criticar un escrito que está hecho 50 años después del original, pues oye, es que no tendríamos ningún escrito de la antigüedad. Tenemos la vida de los 12 emperadores de Suetonio, también es del siglo X, también 900 y pico, 800 y pico. 800 años, 900 años después del original. Y nadie lo pone en duda. Bueno. Entonces, esa idea de que escribieron después y se desecharon los otros, lo que sí está claro es que los evangelios apócrifos se escribieron mucho después. Hay una diferencia entre los evangelios canónicos, los 4 que tenemos, y los apócrifos. Los apócrifos se han desechado por buenos motivos, no solamente por el contenido, que a veces son fantasías, puras fantasías, y son detalles puramente inventados, la infancia de María, la infancia de Jesús, el tema de los Reyes Magos, donde eran, de cómo se llamaban y todo eso, que son cosas que no se sabían. Y se sabe, no hay ninguno de los evangelios apócrifos que sea antes del siglo III. Estamos hablando ya de 2 siglos más tarde. Hay otro elemento fundamental, y esto es muy, muy, muy interesante, es que los evangelios y las cartas son citados en numerosísimas ocasiones por los padres de la Iglesia. Los primeros cristianos que escribían, tenemos Clemente de Alejandría, famoso, Tertuliano,
Ireneo, todos estos citan el Nuevo Testamento y lo citan de tal manera que si tú recopilas todas las citas hechas por estos primeros padres de la Iglesia, tendrías el Nuevo Testamento completo menos 11 versículos. O sea, hay tantas citas que tú podrías recomponer el Nuevo Testamento solamente con las citas, excepto 11 versículos que no se mencionan. Nadie los cita, nada más. No sé cuáles son, pero estas son las estadísticas, ¿no? Vale. Bien, o sea que el segundo argumento tampoco es cierto, ¿no? Es falso, totalmente falso. Hay, además, apenas hay copias de los libros de esta época grecorromana. Del Nuevo Testamento hay 5.000 copias solamente del original griego. Y luego hay otras 8.000, me parece, en latín. Y otras no sé cuántas en otras lenguas. Hay un evangelio que generalmente no utilizamos mucho, pero he leído a un erudito americano que suele usar el evangelio en árabe, que es una de las primeras traducciones del evangelio en árabe. Nosotros generalmente no las usamos, las griegas y las latinas son las que usamos. Pero hay miles de copias del original. Tantísimas copias. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes una carta y alguien la ha roto y faltan pedazos, pero resulta que alguien la ha copiado, pues con esa copia, pero esa copia también está un poco rota, vale, pues con esta copia y el otro, pues puedes intentar rellenar algunos huecos. Pero si tienes 5.000 copias, es que vas a rellenarlo todo, porque lo que le falta a uno lo tiene el otro. Hay tantísimas copias que se puede hacer. Y esto es importante que lo sepamos, cuando la gente dice, es que todo esto son historias inventadas. No es cierto. No se puede racionalmente sostener que la Biblia son leyendas escritas mucho tiempo después. Es que no es cierto, pura y simplemente. El último detalle es que estos son escogidos por los padres de la Iglesia cuando se convirtió en una institución para consolidar su poder. Porque aquí todos se erigían como sucesores de Pedro. Claro, pero si dices que los evangelios se escribieron para apoyar o para consolidar el poder de los padres de la Iglesia como descendientes, como sucesores de Pedro, pues dicen, mala propaganda tienen. Porque si tú lees los evangelios, Pedro queda al nivel del betún, que se dice. Queda por los suelos. Aparece como un bocazas, como un traidor a Jesús y un hombre al que al principio en la Iglesia, si lees los últimos capítulos de los Evangelios y primeros de Hechos, da la impresión de que no le aceptaban al principio, tenían bastante reticencia. Esto es lo que nos dicen los Evangelios. Bueno, fíjate en los demás apóstoles, cómo quedan, como una pandilla de idiotas, porque no se enteraban de nada. Gente ambiciosa decía, bueno, cuando estés en tu reino, ¿a mí qué me vas a dar? ¿Os recordáis todos estos pasajes? Los evangelios mala propaganda son para los padres de la Iglesia, porque los ponen a todos como una pandilla de idiotas, esa es la verdad, seamos honestos, ¿no? Bueno, sin embargo, y si tú lo comparas con cualquier otro texto, si lees la biografía de Mahoma, por ejemplo, o de Buda, es que es alucinante. De Mahoma poco le faltaba para andar 3 palmos por encima del suelo. Era guerrero, era justo, nunca se equivocaba, y era militar, victorioso, que cortaba cabezas a diestro y siniestro. Eso es la biografía de Mahoma, que por cierto está escrita por un tal Ibn Ishaq, 200 años después de Mahoma, cuando ya no existía ningún testigo. Es interesante que la biografía de Mahoma se acepta, pero esa sí está escrita mucho tiempo después, cuando ya no existía ningún testigo de que Mahoma siquiera hubiese existido. O la biografía de Buda, este hombre de buena familia que empieza ese camino espiritual y encuentra la plenitud y la paz. Y en los evangelios que tenemos, al Hijo de Dios crucificado como un criminal diciendo, ¿por qué me has abandonado?
mala propaganda, me parece a mí, ¿no? Para alguien que lo quiere inventar. Bien, ¿y qué hay del Antiguo Testamento? Porque esto es el Nuevo Testamento. Dice, bueno, más o menos. Vamos a ver otra vez, hay que empezar. En Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, desde el versículo 16, si no me equivoco. A ver. No. Segunda de Pedro, perdón. Así que me parecía a mí que esto era un poco raro. Segunda de Pedro. Versículo 16. Dice, esto lo dice Pedro, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Vuelve a repetir lo mismo, esto no es inventada, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Aquí se está refiriendo a la transfiguración en el monte. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ustedes dicen, yo lo oí esa voz que lo decía. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está diciendo, no estoy inventando, yo estaba allí y lo oí. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí está hablando de la Escritura, está hablando del Antiguo Testamento. Está diciendo, el Antiguo Testamento sí, está escrito por hombres, un montón de hombres diferentes, pero ninguno lo escribió por sí mismo. Fueron todos inspirados por el Espíritu Santo. Y dice, bueno, eso nos lo vamos a creer. Pues Pedro, entre otros, basó su vida en ello. Y murió por mantenerlo. O sea que estaba totalmente convencido de que era así. Y si Pedro no te parece suficiente, ya que hemos hablado de Jesús, los evangelios, que son historias ciertas, Jesús una y otra vez, si lees los evangelios, Jesús habla la Escritura. Usa la Escritura. Cuando, ¿recordáis el episodio? Cuando es tentado, ¿qué es lo que dice? Está escrito. Está escrito. Cuando va a ser arrestado y Pedro intenta defenderle, le dice, para que se cumpla la Escritura. Montones de pasajes. Jesús habla a través de los pone en su boca. Los salmos, por ejemplo, un montón de veces. ¿Cómo termina Jesús en la cruz? Lo que hace es hablar los salmos. Hablar la palabra de Dios. O sea, para él, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Jesús no decía que es verdadero, que es cierto, sino que él vivía la palabra de Dios. Él era la palabra, como dice en Juan 1. Él era la palabra. Y lo único que hablaba era la palabra. Hay datos interesantes, ¿no? Eso es lo que decía Jesús una y otra vez. En Mateo 5, 17 al 18, en el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, Jesús dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. La ley o los profetas es el Antiguo Testamento. La ley, ya sabes, desde Génesis, y luego los profetas, lo demás. Sino para cumplir. No se perderá ni una, la traducción en español es que no tiene sentido, ni una J, se refiere ni una Yod. El hebreo es una lengua muy especial. Todas las letras tienen el mismo tamaño menos una, que tiene la mitad de tamaño. Esa es la letra Yod, que se pronuncia como una I, ¿no? Es la primera
es la primera letra del nombre de Dios, es la primera letra del nombre de Jesús. Yeshua, Yahvé. Esta I es una yod, pero es la mitad de tamaño. Entonces, ni la letra más pequeña, que es la yod, ni las tildes. El hebreo no tiene tildes, pero tiene el hebreo, las letras tienen como filigranas, que por cierto tiene significado teológico, es alucinante, es una lengua alucinante. Pues dice, ni siquiera eso que parecen adornos de las letras voy a cambiar. Jesús valida toda la palabra de Dios con su propia vida y con sus palabras, ¿no? Las últimas palabras, el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras escritas por David, pero Jesús las hace suyas. Jesús valida el Antiguo Testamento. Entonces, cuando la gente dice, yo creo en Jesús, y yo creo en sus enseñanzas, pero yo no puedo aceptar toda la Biblia. El problema con esa actitud es que si tú quieres seguir a Jesús, pero no aceptas todo lo que Él sí aceptó, entonces no estás siguiendo al verdadero Jesús. Realmente se estás inventando un Jesús conforme a lo que a ti te parece bien. Y ese Jesús no es real, no existe. Tú lo has inventado tú. No puedes creer en Jesús y seguirle sin aceptar toda la palabra de Dios. Vale, entonces, más o menos parece razonable creer, es razonable creer que la Biblia no cuenta leyendas, cuenta historias verdaderas, especialmente en el Nuevo Testamento, contadas por testigos oculares o recogidas de testigos oculares, como cuenta Lucas. Cuentan hechos sobrenaturales, como la resurrección. Pero la resurrección, si lo piensas, es un hecho sobrenatural. Pero no es razonable pensar que no existió, que no ocurrió. ¿Por qué? Porque si tú quieres probar que alguien no ha resucitado, pues hay una manera bien sencilla de hacerla. Pues muestra la tumba o el cuerpo. Y la palabra nos dice que se produjo tal revuelo con los primeros cristianos que las autoridades querían probar a toda costa que Jesús era un impostor. La manera más sencilla, enseñas el cadáver y punto. Fin del problema. Nadie pudo hacerlo. Nadie pudo hacerlo. Siguen intentándolo ahora. Probablemente habéis oído de vez en cuando aparece, fulanito, hemos encontrado la tumba de Jesús. Hay gente que lo dice, he encontrado una tumba en la que habla de Jesús, María y José. Por ejemplo, recuerdo, hay un cineasta judío canadiense, que además hace películas y hace documentales, son interesantes. Yo vi el de la tumba, tiene algunos que son interesantes, pero dices, está cogida. Si está la tumba con su nombre, ¿cómo es que no la sacaron a la luz en su momento para desprestigiar todas las invenciones de los cristianos? Aparte de que cuando el final de Jesús es aparentemente tan triste y tan desolador que ¿quién quiere inventarse su resurrección si no fuese cierta? A ver, no tiene ningún sentido. Tu líder ha sido ejecutado, todos han salido corriendo, todos le han abandonado, parece que esto es el fin, pues vamos a inventar, vamos a seguir prolongando la herida, y encima nos van a perseguir y nos van a cortar la cabeza por mantener esta herida. No tiene ningún sentido. Todos estos dieron su vida, los apóstoles dieron su vida por mantener que la resurrección es cierta, que ellos vieron a Jesús resucitado. La palabra nos dice que se apareció Jesús resucitado a más de 500 personas. ¿Por qué? Para que no quedase ninguna duda de que es real. Pero, ¿qué ocurre? Puede que te haya convencido, puede que no. Puede que ya estuvieses convencido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si te he convencido y piensas, vale, la Biblia es cierta, solamente el creer que la Biblia es cierta, que Jesús existió, que es el Hijo de Dios, no te va a servir de nada. Tienes que ir un paso más allá. Vamos a ver en Lucas,
Hemos ido al primer capítulo, ahora vamos a ir al último. Lucas 24. A partir del versículo 13, esta es la historia, dice, y aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Así es como estaban los apóstoles, deprimidos. Respondiendo, uno de ellos, llamado Cleofás, uno de los testigos, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso, en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron una sentencia de muerte y le crucificaron. Un profeta poderoso, ¿y sabe lo que han hecho con él? Lo han ejecutado, lo han tratado como un criminal, lo han matado. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Esperábamos, pero hemos visto que no. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. También algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando salieron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Esto es un argumento que habréis oído muchas veces sobre la validez de la resurrección. Si fuese mentira, ¿cómo se les ocurre, si fuese propaganda, decir que fueron las mujeres las que lo vieron cuando sabemos que las mujeres en aquella época su testimonio no valía lo mismo que el testimonio de los hombres? Si tú te lo inventas, no buscas a un testigo débil, buscas un testigo fuerte. Tiene que haber sido un hombre importante y ya está. Este lo valida. Pues no, resulta que son mujeres a las que la gente no daba validez a su testimonio. Entonces Jesús les dijo, mira que sois tontos. Esta es mi traducción. ¡Oh insensatos! Esta es la Biblia de las Américas. Traducido, ¡qué tontos sois! Y todos tardos de corazón, y cortitos, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos, y lo digo, todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Jesús les da un repaso y les dice que todas las Escrituras hablan de él. El Antiguo Testamento, yo no sé si es una revelación para ti, pero si no lo has leído, léelo. El Antiguo Testamento trata de Jesús, no el Nuevo Testamento solo. Toda la Biblia habla de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Toda la Escritura habla de Jesús. La Escritura, y eso es, si alguna vez hablas, o quizás seas tú uno de ellos, los que piensan que la Biblia está muy bien porque tiene buenas enseñanzas morales. El problema con todas las enseñanzas morales, y hemos hablado de los 10 mandamientos recientemente, es que están muy bien, pero ninguno de nosotros los cumple. Ninguno de nosotros ama a Dios sobre todas las cosas. Ninguno de nosotros ha dejado de mentir en un momento u otro de sus vidas. Ninguno de nosotros, si no has cometido adulterio, ¿quién de nosotros no ha fantaseado?
no ha tenido fantasías sexuales, por ejemplo? ¿Quién de nosotros no se ha quedado con algo que no era suyo? ¿Quién de nosotros no ha tenido envidia de alguien en algún momento? ¿Quién de nosotros ha cumplido los 10 mandamientos? Ninguno. La Biblia no es para decirte cómo debes ser. La Biblia te está diciendo cómo es Jesús. Los 10 mandamientos te están diciendo cómo es Jesús. Y que ni intentes, bueno, si inténtalo sí, pero que no lo vas a conseguir. No te vas a ganar su aprecio intentando ser esa buena persona que piensas que eres. Toda la Biblia habla de Jesús. Las historias de la Biblia hablan de Jesús. Los salmos hablan de Jesús. Jesús habla de los salmos. Las historias, la historia de Isaac habla de Jesús. El único hijo que iba a ser sacrificado. Isaac no lo fue. Según la tradición judía sí lo fue y fue resucitado después, curiosamente. Pero no aparece así en la Biblia. Jesús fue el hijo único que sí fue sacrificado. José, aquel chaval tan majo al que sus hermanos le traicionaron. Y sin embargo, después de esa traición, él salvó a todos aquellos que le habían traicionado, no solamente a sus hermanos, sino a todo Egipto, a toda la tierra conocida. Jesús fue el que fue traicionado por sus hermanos y por sus amigos. Y a través de esa traición, Jesús trajo la salvación a todos. La historia de Moisés, aquel mediador entre Dios y los hombres. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Toda la Biblia habla de Jesús. Y no hablamos ya de los profetas. Isaías 53. Más claro, el agua. Toda la Biblia habla de Jesús. Pero no puedes tomarla, y vuelvo a repetir, como algo, como una enseñanza buena, porque no lo es. Sí lo es. Me explico. Mucha gente dice, sí, de Jesús me quedo que vino a traer un mensaje de amor, pero bueno, yo no puedo creer en el resto de la Biblia. Hay historias, estas cosas que no tienen sentido. Sí, el mensaje de amor de Jesús. Léete el sermón del monte y si no quieres salir corriendo es que no lo has entendido para nada. Jesús te está diciendo que no solamente no mates a nadie, sino que para Él es igual de malo despreciar a alguien, tener resentimiento contra alguien. Para Él es tan malo como matarlo. No solo que seas generoso, sino que des de lo que a ti, de lo que tú mismo necesitas. Y no solamente que des de lo que tú necesitas, sino que lo des con alegría. No te dice solamente que no desees vengarte, que no odies a tus enemigos. Te dice que ores por ellos y que los ames. A ver, ¿quién puede poner en práctica esa enseñanza? El Sermón del Monte también es de Jesús, porque es el único que lo ha cumplido. Y ese es el Evangelio. Si tú entiendes que la Biblia es real, pero no entiendes el Evangelio, las buenas noticias, no entiendes el mensaje que la Biblia tiene, no te sirve de nada. El Evangelio es básicamente eso. Solamente uno cumplió los mandamientos. Solamente uno cumplió el Sermón del Monte. ¿Y para qué lo hizo? Entonces, para recibir la aprobación del Padre. ¿Y qué hizo con esa aprobación? Lo que quiso es regalárnosla a nosotros. ¿Cómo? Llevando la maldición, que es lo que sí nos correspondía a ti y a mí. A ver, estas cosas puede que resulten fuertes de oír en el siglo XXI, pero estamos malditos. Estamos malditos porque hemos desobedecido a Dios, porque hemos hecho todo lo contrario, porque hemos arruinado la creación de Dios, porque llevamos desde la creación del hombre matándonos unos a otros, engañándonos unos a otros, abusando unos de los otros, mintiéndonos unos a otros, etcétera, 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 etcétera. Y seguimos haciéndolo.
y lo hago yo y lo haces tú. No te engañes. Y por eso estamos malditos. Y lo que Jesús dice, yo me voy a hacer maldición por estos insensatos. Es decir, me voy a hacer maldición para que mi bendición caiga sobre ellos. Eso es el Evangelio. Fijaos que los discípulos que iban a Emaús, esto se lo oí decir a un predicador y es reconfortante. El Hijo de Dios, el Creador del universo, aquel el universo no le contiene, les da un repaso, una clase, ¿cómo se dice? Pues no olvidé la palabra. Eso, una clase magistral y no lo pillan. Entonces dice, si Jesús, siendo quien era, les da una clase magistral y no lo pillan, pues eso me quita cierta responsabilidad, porque cuando predico no siempre es mi torpeza, a veces la torpeza está en el otro lado, ¿no? No me quiero meter con nadie. Pero bueno, es una broma. Pero fijaos que no lo pillan. ¿Cuándo lo pillan? Cuando le dicen que se quede con ellos. Esa es la diferencia. Tú necesitas no solamente creer en la palabra de Dios, que es cierta, y que la palabra de Dios habla de Jesús y que Jesús es quien es. Necesitas invitarle a que se quede. Si no das ese paso, no te sirve de nada. Absolutamente de nada. Tienes que invitarle. Fíjate que nos cuenta la historia que sus ojos se abrieron cuando partió el pan. Partir el pan, comer con alguien, significa tener relación. Cuando tú invitas a alguien a comer es porque quieres tener relación con ellos. Quieres que sea tu amigo. No es simplemente decir, oh, qué persona tan maja, pero yo no hablo con él, le veo a cierta distancia. No, yo quiero ser tu amigo. En Apocalipsis 3, palabras de Jesús, ¿qué es lo que dice? Estoy a la puerta y llamo. Y el que abre la puerta, entraré y cenaré con él. Comeré con él. Seremos amigos. Hace un par de semanas recordaba el versículo que persigue a Lupe una y otra vez, cuando Jesús dice, aquellos que echaban fuera demonios, que profetizaban, y les decían, no os conozco, nunca os he conocido. No es que os haya conocido y después os hayáis marchado y hayamos perdido la pista, es que nunca, desde el principio, nunca os conocí. Esa es la diferencia. Necesitas no solamente creer en la Biblia, sino invitarle a que Él se quede, a partir, a comer contigo, a que sea tu vida. Eso es el Evangelio. Vamos a orar.